Hola, ¿me escucho? Sí, Sí. Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse hoy con nosotros. Vamos a hablar un poco del ABC del mundo corporativo hoy y sin más palabras, vamos a ceder las palabras a nuestras panelistas de hoy. hola, buenos días. Lo único que yo quisiera esperar un ratito más, unos 5 minutitos, Nadia, para esperar que se conecten los otros asistentes, Sí, para, claro, para entonces ahí ya dar inicio formal. claro que sí. Buenos días. Buen día, buen día. Yes. En el día de hoy, gracias a todos por estar con nosotros en esta tercera capacitación del ciclo que está impartiendo la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana. En el día de hoy estaremos hablando del ABC del mercado de carbono y tenemos como panelista invitada a María Laura Martínez Bisonó. María Laura Martínez Bisonó es ingeniera industrial con una maestría en gestión ambiental especializada en cambio climático y una maestría en economía verde.
Ha completado formación en negociaciones y liderazgo en Harvard Law School. Actualmente trabaja en Alcott como consultora de soluciones basada en tecnología, enfocado en proyectos de mitigación para el mercado de carbono, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, economía circular con créditos plásticos y desafíos del sargazo en el Caribe. Fue seleccionada como joven embajadora por el clima para la República Dominicana en la COP27 Egipto por Climate Reality Project y reconocida como joven activista por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Bonn. En el COP28 fue la primera negociadora técnica líder para el mecanismo tecnológico de la delegación dominicana. También es la coordinadora nacional de Juventudes para el Clima de Juventud Sostenible, miembro de Fundación Magua para la siembra de arrecifes de coral en las costas dominicanas y socia estratégica de la Alianza Francesa Santiago República Dominicana. Muchas gracias, Mara Laura, por estar con nosotros en el día de hoy. Definitivamente, si había alguien que tenía que estar aquí para hablarnos de este tema que vamos a ver hoy, que es el ABC del mercado de carbono, tenías que ser tú, por el amplio conocimiento y experiencia que tienes en la materia. En el día de hoy, María Laura nos va a hablar del mercado de carbono, de manera particular qué es, cómo funciona, su relevancia e impacto en el cambio climático. También nos hablará del escenario actual de la República Dominicana, las iniciativas y acuerdos, tanto nacionales como internacionales, que están impulsando este mercado en el país, así como los desafíos y oportunidades de la República Dominicana respecto al mercado de carbono. María Laura, muchísimas gracias y adelante, el piso es tuyo. Muchas gracias, Heidi, y también aprovecho a todo el que está conectado por su participación en el día de hoy y también a la Cámara de Comercio Franco-Dominicana por crear este espacio tan importante de creación de capacidades en un tema que no es tan común en nuestro país, pero que pronto será como la nueva forma de hacer negocios en cuanto a cambio climático y financiamiento. Así que nada, en el día de hoy le explicaré el ABC, o sea, los conceptos básicos, cómo funciona y demás, y luego tuviéramos un espacio de preguntas y comentarios al final. Así que si tienen... Sus preguntas, agradecemos que la hagan en el chat para hacerlas al final. Exactamente. Iniciamos. Bien, para empezar, quiero hablarle un poco acerca de la institución que represento. Se llama Alcott. Alcott es una empresa internacional con oficinas en distintos lugares del mundo. La más cercana a nosotros, yo diría que es la de Bogotá, pero también hay una en México, otra en Madrid y en Londres. Y es una compañía que se dedica a consultorías de cambio climático y apadrinamiento de proyectos de esos fines. ¿Cómo nosotros funcionamos? Nosotros realizamos distintas consultorías de cara a que los proyectos puedan ser un poco más sostenibles y si es de preferencia de nuestros clientes, pues enfocarlo en lo que es el mercado de carbono, ya sea a través del artículo 6 del Acuerdo de París o el mercado voluntario, que eso le explicaré más adelante en qué consiste. Entonces, en Alcott nos dedicamos a acelerar lo que es la transición net zero a través de la acción climática con soluciones de triple impacto. Es decir, desde un enfoque económico, social y ambiental. Como este conocimiento general, un proyecto para que sea considerado sostenible tiene que cumplir con este triple impacto, es decir, de económico con soluciones estratégicas basadas en datos y crecimiento financiero del proyecto y rentabilidad, social basado en la comunidad, siempre se integran a las comunidades locales y también los pueblos indígenas en este tipo de proyectos, y ambiental, obviamente, por las soluciones viables a través de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 13, que es acción climática. Entonces, dado este enfoque, así es como nosotros, por ejemplo, trabajamos todos los tipos de proyectos enfocados a lo que es el mercado de carbono. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estrategias de sostenibilidad, a través de desarrollos de proyectos, a través de desarrollo de capacidades, por ejemplo, encuentros como este, y a través de la advocacy o
abogación, sería en español, que es con todas esas políticas internacionales en cuanto se trabaja cambio climático, es decir, las negociaciones que hace la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, como son las COPs, como son los encuentros en Bonn, que casualmente hace unos días ya terminó y nuestra delegación también estuvo allá, y todo eso. Trabajamos tanto con gobierno como con sector privado para estos fines. Acá pueden ver un pequeño mapa donde se ve nuestra presencia a lo largo del globo. Y somos una empresa que cuenta con estas certificaciones. Somos una empresa B y también estamos certificados en ISO. Entonces, ¿cómo funcionamos? Está nuestro modelo empresarial, Alcott como proveedor de servicios. Esto es a corto y largo plazo, Alcott como desarrollador de proyectos y con una participación a largo plazo y Alcott como socio estratégico. Esto depende del tipo de proyecto en el que nos vemos involucrados, por así decirlo. Podemos jugar diferentes roles, pero en teoría la mayoría son de consultoría. Entonces, ya que nos conocen un poco, pasaremos a lo que es la capacitación del día de hoy. La puesta en práctica del artículo 6 es uno de los objetivos que trataremos en esta capacitación, como el artículo 6 del Acuerdo de París ayuda a que República Dominicana pueda cumplir con sus objetivos de acción climática, como lo fue determinado en la contribución determinada a nivel nacional o NDC, y las oportunidades que tenemos como país para tener este mecanismo de financiamiento operando, así como también todas las iniciativas del sector privado que se puedan unir para también formar parte de estos beneficios. Ok, marcando el contexto de lo que es el cambio climático y el calentamiento global y todo lo que eso conlleva, sabemos que este fenómeno aumenta lo que es el nivel del mar, el decrecimiento de los glaciales, el aumento de las enfermedades, eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas y el cambio en patrones de lluvia. Todas estas condiciones climáticas afectan lo que es pues nuestro diario vivir, no solamente del medio ambiente, sino de las comunidades, especialmente las vulnerables que se encuentran aledañas a cuerpos o a sistemas de alto impacto, es decir, personas que viven cerca de la orilla del mar, personas que viven cerca de cañadas o ríos, o personas que simplemente no cuentan con el nivel de adaptación para poder mitigar su riesgo a cada uno de estos fenómenos. Entonces, dada esta situación, pues empezaron las conversaciones de cómo nosotros como humanidad íbamos a mitigar estos efectos de una manera que la mayor cantidad de personas se puedan ver salvadas o de alguna forma cuidadas para que este fenómeno no sea tan impactante. Entonces, lo primero que sucedió fue en 1962 con la publicación el libro Primavera Silenciosa. Este libro trata de cómo los pesticidas y el cambio climático afectan los cultivos y fue como la primera publicación que le dio la vuelta al mundo de cómo el cambio climático estaba afectando los cultivos. Luego, en 1971, el límite del crecimiento. En 1972, las conferencias de la ONU sobre medio ambiente humano. En 1982, la Carta Mundial de la Naturaleza en la ONU. Y en 1987, nuestro futuro común. A esto se le suma todas las catástrofes ambientales que experimentamos como humanidad durante todo este largo plazo. Y fue hasta 1992 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo crean la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es como la institución que se encarga de regular y promover políticas de cara a lo que es el cambio climático a nivel internacional. Entonces, aquí surge en 1997 el famoso Protocolo de Kioto. Luego, en el 2006, el Mecanismo de Desarrollo Limpio. En el 2008, la aplicación conjunta. En el 2012, la Encomienda de Doha. El 2015, la Agenda 2030 y los ODS, que seguramente han escuchado por ahí. También entre el 2015 y el 2016, el Acuerdo de París, que es
por el cual nosotros fungimos lo que es el mercado de carbono y todo lo que tiene que ver con el flujo de financiamiento climático. En 2020-2021, el fin del segundo periodo del Protocolo de Kioto y en el 2021 el Pacto de Glasgow. Entonces, aquí hay una tabla comparativa de cómo funciona lo que fue el Protocolo de Kioto y cómo vino el Acuerdo de París, pues, a mejorar todos esos lineamientos. En cuanto al Protocolo de Kioto, en un principio es responsabilidad común, pero no diferenciada. Sin embargo, en el Acuerdo de París hablamos de lo que es la responsabilidad común, pero diferenciada. Se hablaba de categorías de anexo 1 y anexo número 1 y el Acuerdo de París no tiene categorías. El enfoque fue de arriba hacia abajo y París de abajo hacia arriba y los compromisos de Kioto eran en impuestos al carbono, mientras que en París era lo que cada país pudiera realizar, es decir, a través de sus NDC o compromisos individuales. En cuanto a mecanismo, Kioto establece lo que es el comercio internacional de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta. Y ya el Acuerdo de París habla de los enfoques corporativos, el mecanismo de artículo 6.4 y los enfoques no relacionados con el mercado, que es el 6.8. Pero entonces, ¿qué es esa contribución determinada a nivel nacional? O sea, ¿qué es el NDC y por qué es importante ese compromiso de República Dominicana con el mundo frente al cambio climático? Para ponerlo de una manera muy sencilla, el NDC es nuestro plan de acción para mitigar y adaptarnos al cambio climático y tiene diversas reglas. Tiene que ser progresivo, debe informar con claridad, transparencia y comprensión, cada 5 años se renueva y busca que cada año sea más ambicioso en cuanto a reducir nuestras emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. ¿Qué contiene? Metas y medidas de mitigación y adaptación, medios de implementación, estrategia financiera, que aquí entra lo que es el mercado, y sistemas de seguimiento y verificación. Entonces ya entendemos cómo el Acuerdo de París fomentó lo que es este financiamiento, de dónde surge y por qué surge, y se crea lo que es el mercado de carbono. El mercado de carbono puede ser voluntario, es decir, meramente del sector privado, industria con industria, o obligatorio, que es a través de gobierno. En el caso del mercado de carbono voluntario, se puede establecer mediante impuestos al carbono, es decir, empresas que contaminan mucho. Para poner un ejemplo, la industria de aviación, que es una de las más contaminantes por el tema de la quema de combustible de avión. Por ejemplo, existe un límite de que tal empresa no puede pasar tanto monto de emisiones al mes o al año. Si pasa, entonces tiene que pagar un impuesto y este impuesto tiende a ser muy alto. Por esa situación, las empresas lo que hacen es que invierten en el mercado de carbono, compran créditos de carbono en otro país, por ejemplo, República Dominicana, a través de un proyecto de reforestación o a través de un proyecto de implementación de tecnología fotovoltaica. Y esos créditos entonces compensan ese exceso de emisiones que tuvieran que pagar en esos impuestos y por tanto ya no pagarían tanto. O sea que es como hacer una balanza mundial en cuanto a emisiones. También existe lo que es el mecanismo de crédito, el financiamiento climático basado en resultados, el sistema de comercio de emisiones, que son los mercados regulados de carbono, y el precio interno al carbono, que es como un país define qué es, cuánto sería una tonelada de emisión de carbono por su costo social y su costo ambiental. Es decir, cuánto le cuesta al país mitigar esa emisión extra en un proceso o en una industria o incluso de un país a otro. Entonces, dentro del mercado de carbono voluntario existen distintos estándares, es decir, instituciones que regulan que efectivamente se están reduciendo la cantidad de emisiones que decimos que se están reduciendo. Es tipo auditoría, si están familiarizados con lo que son las ISO, por ejemplo, es un proceso muy similar, aunque solamente se enfocan en el tema de las emisiones y los ODS, el cumplimiento de los ODS. Algunos de ellos son BERRA, Gold Standard, Ser Carbono, que es un estándar colombiano,
que se parece mucho a lo que buscáramos implementar en República Dominicana, Climate Action Reserve, que es el de Estados Unidos, y también existen diferentes programas independientes. El mercado regulado de carbono se basa, tiene un enfoque local y regional, nacional, supranacional y global, que ya lo regula pues la UNFCCC, o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. De esto lo mencioné. Entonces, ¿cómo funciona el mercado de carbono? O sea, aquí lo estoy mostrando de una manera súper simple, pero es un proceso que conlleva mucho estudio, mucho análisis de factibilidad y también muchos actores involucrados. Primero, se identifica lo que es el proyecto que evita emisiones de CO2. Estos proyectos, por ejemplo, pueden ser de energía renovable, la solar, energía renovable eólica, proyectos de mitigación de vertederos, proyectos de residuos con el tema del compostaje de residuos orgánicos que emiten mucho metano, también con los biodigestores, el aprovechamiento de biogás para utilización energética. Esos son algunos ejemplos. Luego de que identificamos el proyecto, hacemos la verificación de las emisiones reducidas. Aquí se hace un estudio de factibilidad para identificar de que efectivamente ese proyecto pues reduce las emisiones que dice que está reduciendo. Entonces se hace este cálculo. Un crédito de carbono es igual a 1 tonelada de CO2 reducida, y luego las organizaciones o compañías, individuos, compran ese crédito de carbono y lo utilizan como inversión en nuevos proyectos, en tal caso, o lo utiliza para compensar lo que le mencionaba anteriormente, el impuesto que tuvieran que pagar si no hacen este procedimiento. Entonces, ¿cómo sucede en la práctica un proyecto de emisión de créditos? Primero, se hace el análisis de factibilidad, o sea, se ve si el proyecto realmente es viable por la cantidad de créditos que pudiera generar y por tanto por la cantidad de emisiones que pudiera reducir. Luego pasamos a la implementación. Se hace una formulación, una validación, una verificación y un registro. Todo esto se hace acompañado con el estándar que anteriormente le mencioné, es decir, con Verra, con el estándar o con Cercarbono o con algún programa independiente. Y se trae el auditor o empresa certificadora al proyecto para que realmente lo verifique y tengamos pues el check. Luego de que esto sucede y el auditor pues da su check, entonces se emite el crédito. Y ya a través de programas de trading o a través de gobiernos se pudiera vender ese crédito a otro gobierno llamado ITMO o a través de otra empresa. Entonces, si es a través del artículo 6 del Acuerdo de París, ese crédito ya no sería solamente del sector privado, sino sería un proyecto de gobierno. Es decir, el gobierno hace suyo ese crédito para trabajar con la NDC de ese país y lo comercializa como si fuera un ITMO, que más adelante le voy a explicar lo que es un ITMO. Entonces, trabajar con el artículo 6 del Acuerdo de París es una cooperación voluntaria, es decir, cada país no es obligatorio. Esto es algo meramente voluntario de República Dominicana, en este caso, participar de los beneficios de este acuerdo. Cumplir con nuestra NDC, es decir, cumplir con nuestro compromiso como país que nosotros ya emitimos a las Naciones Unidas de que vamos a cumplir de aquí al 2030, que más adelante les voy a explicar cómo funciona. Aumentar nuestra ambición, o sea, cada 5 años se renueva el NDC, no podemos quedarnos con la misma meta de hace 5 años atrás. Mitigación, adaptación y desarrollo sostenible. Ya pasaron 2 conferencias de cambio climático, como fue la COP28 y los SB60. En lo personal, no sentí muchos avances en materia de artículo 6 y mercados de carbono, porque todavía los países no se han decidido en principios de salvaguarda para poder poner en puesta el mercado. Sin embargo, en la última reunión que tuvieron en Bonn, Alemania, sí hubo grandes avances donde se pusieron de acuerdo en cuanto a nomenclaturas, es decir, cómo se iban a reportar las emisiones en cuanto a nomenclaturas. Y aunque pensemos que es un avance súper pequeño, poner a todos esos países de acuerdo es algo bien difícil.
Entonces, ¿qué son esos sismos? Los sismos son los resultados de la mitigación generados en un país que pueden utilizarse para cumplir la NDC de otro país o para fines internacionales de mitigación. Entonces, los sismos son como esa unidad de medida de las emisiones que se comercializarían de un país a otro. Entonces, deben ser reales, verificables y adicionales. También pueden ser reducciones o remociones de carbono, es decir, dependiendo del proyecto, si es un proyecto de tecnología, usualmente reduce emisiones, pero si es un proyecto red o un proyecto de soluciones basados en la naturaleza, es decir, los proyectos de reforestación, de adecuación de manglares, de carbono azul, que tienen que ver, por ejemplo, con corales, entonces ya sería una remoción de las emisiones. Deben ser resultados generados del año 2021 en adelante. Pueden medirse en métricas de gases de efecto invernadero, es decir, CO2 equivalente. Las transferencias de ITMOS deben ser autorizadas por el país anfitrión, en este caso, República Dominicana. Puede ser producto de enfoques cooperativos del 6.2 y el mecanismo 6.4 para estándares internacionales en el marco de los acuerdos bilaterales y multilaterales entre países. Esto es algo meramente, vamos a decir, político en temas de negociación y pueden ser utilizados para la NDC u otros propósitos de mitigación. Entonces, ¿cómo sucede el ajuste por correspondencia? Por ejemplo, aquí pueden ver cómo se comportaría esa transferencia de ITMOS desde el país anfitrión al país adquiriente. Vamos a poner un ejemplo. República Dominicana como país anfitrión y Singapur como país adquiriente. Tenemos que el sistema base o el sistema de business as usual, o sea, vamos a decir, las emisiones que el país considera que fueron nuestro sistema base en cuanto a antes de la revolución industrial. Entonces tenemos las reducciones que son, vamos a decir, 80 CO2 equivalente, que tiene que ver con el proyecto de reducción de emisiones, ya sea de soluciones basadas en la naturaleza o de soluciones basadas en la tecnología. Luego de esos 80, vamos a poner que 30 son ITMOS y 70 son emisiones reales del inventario nacional. Entonces, que solamente quedarían un 3 un 100 como emisiones ajustadas y reportadas. Entonces, esas 30 que serían ITMOS, nosotros la comercializaríamos con Singapur, que sería el país adquiriente, y ellos en lugar de reducir esas 30, le incorporan en su matriz y ya serían aquí 70 y por lo tanto pudieran compensar lo que fueron esas emisiones extras que generarían si no hubieran comprado las emisiones en República Dominicana, o sea, si no hubieran hecho el acuerdo de los ITMOS. Entonces, requisitos generales de la participación. Lo primero es que para participar de este mercado, ambos países tienen que ser parte del Acuerdo de París, tienen que implementar y aumentar las NDC, o sea, sus compromisos, disponer de mecanismos institucionales para alcanzar los ITMOS, también tener un informe de inventario nacional y de transparencia reforzada, y estar alineado a lo que es la NDC y la estrategia de desarrollo a largo plazo en bajas emisiones. Entonces, dependiendo de la utilización de los mecanismos, se pudieran utilizar, por ejemplo, metodologías existentes, auditores independientes, recursos humanos, también facilidad y confianza. Y dentro de las desventajas es que tiende a ser un proyecto muy costoso, pero que a largo plazo se pueden tener como los beneficios de compensar estas inversiones. Entonces, aquí en esta gráfica pueden ver la diferencia de lo que es el mercado de carbono voluntario versus el mercado de carbono a través del artículo 6 del Acuerdo de París. Es mucho más simple el voluntario, o sea, el que se hace a través de empresa y empresa, versus el que se hace a través del artículo 6 del Acuerdo de París. Algo muy importante de que dentro del mercado se debe prevenir todo lo que son los riesgos de la doble contabilidad. ¿Por qué la doble contabilidad? Porque
si tienes un proyecto que emite 50 y ese 50 ya lo comercializaste, tiene que haber un sistema para que esa 50 tú no la puedas sobrevender. ¿Por qué sucede esto? Porque si no se llevan los controles adecuados y no se utilizan, por ejemplo, estándares reconocidos, el proyecto puede pecar en esta situación y al final pues no se hace ningún acuerdo. Entonces está la doble reclamación, la doble emisión, el doble uso y la venta y la doble finalidad. Para prevenir todo eso, se deben de utilizar estrategias para mitigar el riesgo financiero y también para efectivamente utilizar estándares, pues como le mencionaba, mucho más sofisticados y mucho más reconocidos. Es solamente para entender un poco de cómo este mercado, como cualquier otro mercado, puede experimentar riesgos. Entonces, a nivel internacional, le voy a hablar de cómo el mercado de carbono se está comportando y también le voy a explicar acerca de un ejemplo real en la República Dominicana. En cuanto al estado mundial de cómo el mercado de carbono se está comportando en el mundo, pueden ver que hay una tendencia hacia arriba, o sea, que son cada vez más los proyectos que se registran dentro del mercado voluntario y van creciendo a medida que los proyectos se van registrando y más países van firmando acuerdos para realizar este intercambio de emisiones. Por ejemplo, en esta gráfica que pueden ver acá, los proyectos que más se están destacando son los proyectos de energía renovable, por la, vamos a decir, la facilidad y la transparencia que ese proyecto o ese sector siempre ha tenido, por el tema de que siempre o se vende la energía al Estado o se vende la energía para consumo interno, pero siempre hay controles internos y eso ha facilitado bastante a que se puedan registrar dentro de los estándares del mercado voluntario. También, por ejemplo, aquí pueden ver proyectos de residuos, también proyectos de red o de reforestación, entre otros. Entonces, a nivel de artículo 6 en el mundo, número 1 están los estados, los gobiernos, anfitrión y transferente, adquiriente, privados, compañías obligadas bajo el mecanismo del precio al carbono, el adquiriente, desarrolladores de proyecto, estándares, inversionistas, bancos, comercializadores. Y a nivel local, pues están las comunidades que se van beneficiando de este proyecto. Dentro de los países compradores están las metas de mitigación elevada, enfoques en mitigación, recursos económicos, tecnológicos, mecanismos de precio del carbono operando y altos costos de abatimiento. Y los países vendedores tienen metas de mitigación variable, mitigación y adaptación, falta de recursos económicos, falta de recursos tecnológicos, mecanismos del precio del carbono en consideración y bajo costo de abatimiento. Dadas estas diferencias, es que existe un mercado. Es decir, el país vendedor necesita recursos y tecnología, transferencia tecnológica y también creación de capacidades para lograr su desarrollo sostenible, y en este caso, por ejemplo, descarbonizar su matriz energética, y el país comprador tiene la tecnología, los recursos y el dinero para que esto suceda. Entonces, dada esta diferencia, puede existir un mercado y se puede apostar a lo que es el desarrollo sostenible de los países en vía de desarrollo. En el caso de República Dominicana, no nos quedamos atrás. Nosotros tenemos acuerdo con los países Suiza y Singapur para la comercialización de créditos de carbono y para trabajar también todo lo que tiene que ver con el artículo 6 del Acuerdo de París. Las instituciones locales que se encargan de dicha estructura es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también el Consejo Nacional del Cambio Climático. El caso de éxito que podemos presentar en República Dominicana, bueno, desde Alcot, es la planta solar fotovoltaica Cumayasa. Está ubicada en la provincia de La Romana y es un parque fotovoltaico que está dividido en dos etapas, Cumayasa 1 y Cumayasa 2. Cumayasa 1 tiene una potencia máxima de 60.000 y una potencia nominal de 50 megawatts. Cumayasa 2 de 36.000 megawatts y 30 megawatts respectivamente.
Es una empresa que obviamente trabaja de la mano con lo que es el desarrollo sostenible y los ODS. Aquí en pantalla pueden ver cuáles ODS se están viendo trabajados en este proyecto, como es el número 7, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y obviamente acción por el clima, por el tema de la mitigación de las emisiones. Dentro de las oportunidades que hemos identificado para República Dominicana y partiendo de nuestra NDC, nuestro compromiso es reducir el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Pero eso no lo vamos a lograr solo. Hay un 20% que es de financiamiento externo y un 7% que es de financiamiento interno. El interno se divide en 5% sector privado y 2% sector público. Dentro del financiamiento externo, ese 20% se pudiera conseguir a través de lo que es el mercado voluntario o el mercado regulado de carbono. Tenemos dentro del NDC medidas de mitigación, energía, uso de productos y procesos industriales, agricultura, silvicultura, que también se conoce como proyectos AFOLU, gestión de residuos. También está la adaptación, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, ciudades resilientes, turismo, salud, ecosistemas costeros y marinos, acción para el empoderamiento climático, planificación, gestión de riesgos, gobernanza, medios de implementación, financiamiento, pérdidas y daños, tecnología y creación de capacidades, y elementos transversales como es el género, juventud, rol de las ciudades, derechos humanos y transición justa. Pero en cuanto a actividades de mitigación, es decir, las actividades que pudieran participar de los beneficios de este mercado, está la energía, generación de energía renovable, eficiencia energética y transporte. Dentro de agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, tenemos los proyectos con las granjas de cerdos, Nama porcino, el carbono azul con los ecosistemas de manglares y también de arrecifes de coral, los cultivos de café, cacao y los proyectos RED que tienen que ver con la reforestación y la adecuación de las áreas protegidas, también la ganadería climáticamente resiliente y también los cultivos de arroz. En cuanto a residuos, tenemos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, proyectos de residuos a energía o Waste to Energy en inglés, captura de metano a través de la producción de energía en vertederos, economía circular, combustible derivado de residuos en la planta de cemento. Y en la parte industrial o uso de productos y procesos industriales tenemos la producción de cemento como eje. Entonces, dentro de los beneficios de nuestro país participar de manera bien tangible en los beneficios del artículo 6 o del mercado de carbono, es que podemos incrementar nuestra matriz energética a que sea una matriz mucho más sostenible. Actualmente, solamente más del 16% de nuestras energías vienen de fuentes renovables, lo que es una gran oportunidad para hacer esa transición de una manera sostenible y apostando a lo que es la transferencia tecnológica entre países. Además de que la biomasa solamente representa un 1% de lo que es esta matriz. También financiamiento y transferencia tecnológica para el sector AFOLU o de uso de tierra. Esto mejoraría considerablemente nuestra calidad de agua porque actualmente nuestros recursos o los desechos de esa industria terminan impactando lo que son las cuencas hídricas. El incremento en la sostenibilidad y resiliencia en el sector cementero con la utilización de combustibles alternativos. Con esta mejora se saturarían menos lo que son los vertederos, financiamiento y sostenibilidad de ecosistemas terrestres, o sea, las áreas protegidas y costeros y marinos a través del carbono azul y manglares, cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación con el respeto de los derechos humanos y el involucramiento de las comunidades vulnerables y, por tanto, la adaptación al cambio climático y la reducción de los niveles de contaminación del aire considerablemente, aumentando lo que es nuestra resiliencia climática. Sí, esos son más beneficios, pero ya creo que los mencioné. También cumpliríamos con lo que es nuestro marco legal, República Dominicana, a través del decreto 541-20, firmamos un sistema de medición, reporte y verificación o sistema MRV para los gases de efecto invernadero, y eso se hace a través de comunicaciones
nacionales, informes bianual de actualización e informe bianual de transparencia. Todo esto son documentos que nosotros, para seguir participando de lo que es el Acuerdo de París y sus beneficios, tenemos que seguir reportando como país. Y a nivel internacional se han hecho distintos avances. Por ejemplo, aquí en la imagen pueden ver cuando el ministro actual firmó con Singapur para el acuerdo de comercialización de créditos de carbono. Eso fue un hito en la industria. También todos los espacios y participación activa que hemos tenido en los eventos de la Convención Marco de Naciones Unidas. Nos hemos posicionado como líderes regionales en la acción para el empoderamiento climático, también en género y en adaptación, coordinando bloques de negociación como es el DIAOSIS, que es el que representa más de 39 islas a nivel internacional. También tuvimos la oportunidad, tanto en la COP27 como en la COP28, de tener nuestro pabellón y hemos firmado MOU o Memorando de Entendimiento con estas grandes potencias que pueden ser grandes oportunidades para recibir financiamiento y transferencia tecnológica en los próximos años. Eso ha sido todo. Espero haber explicado o aclarado un poquito cómo el mercado funciona. Yo sé que es un tema muy técnico, pero ahora pasaremos al espacio de preguntas para ir allanando estos conocimientos. Estás en mute, Hey. Pregunta Roberto Mella, tú más o menos lo tocaste, pero quiero igual hacer la pregunta. ¿Está preparada la República Dominicana para acceder a este mercado? Si no, ¿qué nos faltaría y qué potencial tiene? Ok, muchas gracias Roberto por tu pregunta. A lo personal, para mí sí, o sea, nuestro país ya ha firmado estos acuerdos con estas potencias, lo cual nos posiciona en el mapa internacional para nosotros acceder al mercado. Lo que sí entiendo que todavía debemos de crear más capacidades, tanto en el sector empresarial como en el sector gubernamental, para que esta estructura sea mucho más fácil, transparente y accesible para todos. Porque ahora mismo el mercado como que está todavía en pañales. Entonces, a medida que más proyectos se registren, a medida que más personas se empapen de este tema, y ahora, por ejemplo, con el lanzamiento de la taxonomía verde, no sé si están al tanto de eso, con el lanzamiento de la taxonomía verde, se busca enverdecer nuestra banca. O sea, enverdecer la banca dominicana a partir de la emisión de bonos sostenibles, de bonos verdes, de bonos sociales, lo cual posiciona mejor en nuestro sistema financiero a que mercados e inversionistas como estos a nivel internacional miren a República Dominicana como un potencial destino para desarrollar dicho proyecto. Y te pregunto yo empresa, o sea, yo República Dominicana, ¿en qué posición estoy ahora mismo? En cuanto a mis emisiones. Yo, República Dominicana, ando buscando, tengo la capacidad, obviamente, tomando en cuenta lo que has mencionado, de que más empresas tienen que registrarse, de que debe haber más transparencia. Yo, República Dominicana, ¿dónde estoy de cara a nuestros objetivos de descarbonizar nuestra matriz energética? O sea, llegado 2030, a mí República Dominicana me va a tocar salir a comprar si no estamos, si no cumplimos con esos objetivos, en la medida en que no haya proyectos, o sea, ¿dónde está República Dominicana de cara al mercado global? Esa pregunta es muy importante. Nosotros como país somos un país vendedor. ¿Por qué? Porque nosotros no emitimos considerablemente emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional. O sea, nosotros solamente contribuimos como un 0,08% a las emisiones mundiales. ¿Qué significa eso? Que tenemos grandes oportunidades de vender esa buena práctica, es decir, esa buena forma de desarrollo, especialmente las emisiones que se pueden, la cantidad de carbono que se puede absorber en nuestras áreas protegidas o a través de los proyectos de energía renovable. O sea que es una gran oportunidad para nosotros vender. Los compradores
pues son los países contaminantes, o sea, son los países que a través de, a lo largo de los años se han desarrollado en una economía basada en el petróleo que lamentablemente ya nos dimos cuenta que no es un camino a seguir, o sea, no es la forma de seguir evolucionando como economía. Entonces, dada esa situación y esa diferencia, es una gran oportunidad para República Dominicana vender más que comprar. Entonces, en seguimiento a esa respuesta, Roberto hace una continuación a su pregunta original, pero que va atado a lo que estabas diciendo ahora. Él dice, tengo un proyecto privado de reforestación. ¿Qué hago para poder acceder a este mercado y vender? Contactarnos. Contactarnos, porque ya entonces, número uno, iniciaríamos, déjame explicarle con la diapositiva que coloqué aquí, para que veas un poco cómo funciona el proceso. Ok. Luego de que iniciemos obviamente las conversaciones y veamos qué tanto es el proyecto, o sea, qué tantas emisiones se pueden absorber, en este caso en un proyecto privado de reforestación, iniciaríamos el análisis de factibilidad. O sea, ahí verificaríamos si tu proyecto efectivamente es viable y qué cantidad más o menos de emisiones se pueden absorber. Digo absorber porque es un proyecto de reforestación. Si fuera un proyecto de tecnología, es decir, de energía renovable, sería reducir. Luego, en la parte de implementación del proyecto, ya ahí trabajaríamos con el estándar que mejor se acople a tu proyecto, ya sea Gold Standard, Berra, Ser Carbono, que es el colombiano que le mencionaba, y partiríamos de la formulación, validación, verificación y registro del proyecto. Ya cuando el proyecto esté registrado, es decir, que el proyecto tenga su código y tú lo puedas ver en la página del estándar, entonces ya el comprador, ya sea el país o la empresa compradora, puede ver tu proyecto y puede comprarlo. Esa transferencia, o vamos a decir, esa negociación, también la hacemos desde Alcot en el departamento de trading, que es como si fuera el banco de Alcot, el que se encarga de vender y comercializar los certificados de carbono. O sea, que te ayudaríamos desde el principio, desde ver si hay proyecto o no, hasta vender tu crédito. ¿Y cuál es la diferencia, María Laura, entre validación y verificación? Ok, la validación es cuando nosotros presentamos el PDD, que es vamos a decir, el documento madre de tu proyecto, lo presentamos al estándar, y la verificación es cuando viene el auditor a ver que efectivamente lo que pusimos en ese documento es lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, son como dos chequeos. Santos tiene la mano levantada, le voy a permitir la palabra. Luis, adelante. Solo tienes que quitar el mute, Luis, si te permite. Roberto le dio follow-up a la pregunta. La voy a Hola Lisa, escribe en el chat si nos puedes escuchar y si puedes quitar y si puedes abrir tu micrófono para hablar. Pero mientras Luisa va resolviendo eso, si tú quieres, María Laura, responde la última pregunta de Roberto. Fue lo que estábamos viendo ahora. Marelari, ¿qué sí a nivel de República Dominicana? O sea, con el tema de los acuerdos, ¿hay algún otro acuerdo que se esté trabajando? A nivel del acuerdo de Singapur, ¿ya se ha hecho se ha transado algo? ¿O dónde estamos?
A través del acuerdo de Singapur, todavía no hemos llegado como a nada concreto, sin embargo, son proyectos que duran varios años. O sea, no es como que voy a registrar el proyecto hoy y ya mañana tengo mi crédito, no. O sea, es un proyecto que conlleva años y puede durar dependiendo de la propuesta, entre 1 año a 2 años. Entonces, cuando son acuerdos de gobierno, pues duran un poco más, pero no es como que no se hace, o sea, es una práctica común en otros países. Entonces, a nivel de negociaciones internacionales, pues lo que entiendo es que el país debe seguir participando de las negociaciones. La próxima negociación es en la COP29 en Bakú. Entonces, nuestra participación es muy importante en estos espacios porque aparte de que se tomen en cuenta las voces de las islas, nosotros representamos a OSIS, los 39 estados insulares, es muy importante nosotros seguir empapándonos de cómo van los avances en ese tema, porque al final, ese es el flujo de financiamiento. O sea, esa es la forma en la que las Naciones Unidas han determinado de que se va a combatir el cambio climático a través del flujo de financiamiento. O sea, no hay otra forma, o todavía no la han inventado. Entonces, si no formamos parte de esa mesa de información, de esa mesa de comunicación, entonces nos quedaríamos por fuera. Y a nuestro país le conviene participar porque somos uno de los más vulnerables frente al cambio climático. O sea, no sé si ustedes saben, pero estamos en la posición número 11 de país más vulnerable al cambio climático. Entonces, cualquier ayuda, cualquier línea de financiamiento que nos ayude a seguir adaptándonos, especialmente nuestra matriz energética, que es muy carbonizada, ayuda. Hay una pregunta que dice, ¿hay una lista oficial centralizada del proyecto y empresas certificadas que se pueda consultar? Sí, bueno, dependiendo del estándar que escojas, vamos a poner el ejemplo Gold Standard, puedes entrar a la parte que dice registro Gold Standard, está en su página web, y ahí puedes ver todos los proyectos que se han registrado, y la cantidad de créditos que cada uno genera y la cantidad de ODS que cada uno trabaja. Es un portal de transparencia. ¿Puedes repetir la página, por favor? O sea, estoy poniendo el ejemplo de un estándar, pero todos los estándares tienen su proceso de registro. Pero usualmente, déjame ver si lo puedo poner en el chat. No me deja. Pero, por ejemplo, si pones Gold Standard / Registry o registro en inglés, te salen todos los proyectos que están registrados en Gold Standard. Si pones Berra / Registry, te salen todos los proyectos que están registrados en Berra. Algo muy importante, Berra y Cercarbono son dos estándares que trabajan no sé por qué salieron estos globos, con créditos de plástico. Así como existe el crédito de carbono como instrumento financiero para los proyectos de cambio climático, existe también lo que es el crédito de plástico como instrumento financiero para la economía circular. Y esos dos estándares trabajan esos. Ajá. Álvaro Vergara pregunta. Dice, sí, hay una lista oficial centralizada de proyectos y empresas certificadas en el marco de los créditos de carbonos. En la República Dominicana, el Consejo Nacional para el Cambio Climático gestiona la información sobre los proyectos de reducción de emisiones y los mecanismos de desarrollo limpio. Estos proporcionan una base de datos de proyectos certificados que se pueden consultar. Además, a nivel internacional, los registros de proyectos de los principales estándares de certificación como el Verified Carbon Standard y el Gold Standard, que era el que tú mencionabas, también son accesibles y permiten buscar información detallada sobre los proyectos y las empresas certificadas. Gracias. Gracias, Álvaro, por la aclaración, pero es exactamente, o sea, estamos alineados, es lo que quería decir. Cada estándar tiene su pestaña de registro y ahí puedes ver todo. O sea, luego del que el proyecto llega a la etapa número 5, que es registro, pues ya es cuando se posiciona en la página web del estándar y ahí puedes ver básicamente todo. Aparte de del proyecto ese que mencionaste ustedes,
¿Tienes conocimiento de más o menos cuáles otros proyectos aquí o más o menos cuántos números de proyectos aquí están registrados? Aquí en República Dominicana registrados no sé, porque, o sea, sé de los que trabajamos en Alcot. Y ese es el proyecto que tenemos más adelantado. Por ejemplo, si entras a la página de Gold Standard, /registro, Sí, República alguien Dominicana, compartió el enlace aquí en el chat, por si lo quieren consultar. República Dominicana, te va a salir este proyecto. El de Pumayas. Te va a salir este proyecto. O sea, ya ese proyecto está en la etapa número 5, que es la etapa de registro. Giselle, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, tenía varios comentarios. Es importante, yo creo que Álvaro, que lo mencionó, hacerle esa diferenciación que también hacía María Laura Martínez entre los proyectos de sector público versus los proyectos de sector privado. Los proyectos de sector privado, como explicaba María Laura, son parte del mercado voluntario de carbono, mientras que los proyectos de sector público tienen una connotación completamente diferente. Uno de los proyectos más grandes de parte del sector público, aunque estas capacitaciones están orientadas hacia una audiencia más del sector privado, pero de todas formas vale la pena decirlo, pues el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, que si bien no entra dentro del artículo 6 por temas muy técnicos a los cuales no vamos a entrar ahora, es un proyecto en el cual República Dominicana le está vendiendo créditos de carbono al Banco Mundial, diciéndoles básicamente que estamos evitando que por el cambio de uso de suelo de nuestros bosques y que por la deforestación y por la degradación el país emita una cierta cantidad de toneladas de carbono y que de esa forma nosotros estamos evitando que se aumente las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto lo hemos firmado hacia el 2025, y el Ministerio de Medio Ambiente, que es donde reposa este proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, que se llama Red Plus, tiene la tarea de verificar, como decía María Laura, la parte de verificación es súper importante, de verificar que realmente nosotros estemos conservando y haciendo un buen uso de suelo para evitar esas emisiones, y el Banco Mundial básicamente con la verificación de esos créditos de carbono hacia el 2025, no nos pagaría una suma total entiendo que ronda unos 25 millones de dólares que se le paga al Estado Dominicano por evitar esas. Entonces, eso en términos de sector público. Para la audiencia, que es mayormente de sector privado, hay una amplitud de certificadoras para cada uno de los gustos. A mí personalmente me interesan mucho las certificaciones que tienen una connotación mucho más holística, como es Social Carbon, en el sentido de que ha habido mucha controversia respecto a la integralidad de los proyectos de crédito de carbono, porque si bien por una parte pueden reducir emisiones, por otra parte tienen un efecto negativo en las comunidades locales. Entonces, por ejemplo, en Brasil te pueden poner una planta de energías renovables en área protegida. Va a aplicar para créditos de carbono, pero tiene un impacto negativo en la área de influencia y en la sociedad. Entonces, lo que te hacen verificadoras como Social Carbon es de entender los créditos de carbono, no solamente desde un punto de vista de, qué bueno, estamos reduciendo emisiones, sino también cuáles son los otros impactos ambientales y sociales que tienen los proyectos. Es importante mirarlo de una manera mucho más holística, no solo desde la parte matemática de reduzco emisiones, pero también tengo un impacto positivo, retorno esa inversión a las comunidades locales, tengo procesos participativos con la comunidad para que ellos sepan que aquí hay un proyecto de crédito de carbono, para que participen, para que puedan dar su opinión. Entonces, solamente quería comentar eso, que dentro de las diferentes está BCS, está BR, está Gold Standard, también está Social Carbon. Hay una certificación para cada uno de los proyectos. Y por último, quería comentar que dependiendo de la capacidad de las empresas, uno de los retos principales que tienen las empresas para desarrollar proyectos de crédito de carbono es que son procesos largos. Esta lámina que enseña María Laura, si somos completamente honestos, esto no se hace en 3 meses. O sea, estamos hablando que María Laura probablemente está trabajando con Ecoener desde hace ya un año
o más. Entonces, eso es lo primero. Una de las primeras retos que tienen las empresas es entender que esto no se hace de la noche a la mañana, pero que los beneficios, no solamente en términos de contribución a la mitigación al cambio climático, pero también beneficios financieros son bastante importantes. Y hay una curva que la mencionaba María Laura, que es una curva de abatimiento, donde la curva de abatimiento lo que te dice es cuánto te va a costar a ti reducir cada tonelada de CO2. Y lo que vemos es que mientras más los proyectos tienen la capacidad o las tecnologías tienen la capacidad de reducir CO2, mayor es el costo por por cambio de tecnología, pero hay una tecnología para cada tamaño de empresa. O sea, se puede hacer desde temas de reciclaje o temas relacionados a residuos sólidos, donde el costo de abatimiento es más pequeño, hasta tecnologías geotermales que tienen un costo mucho más alto. Entonces, una invitación a todas las empresas que están participando también el día de hoy de ver las posibilidades, o que el presupuesto que nosotros tenemos y ver las posibilidades de inversión, no solamente quedarse en el hecho de puede ser costoso y dura muchos tiempos, sino entender que también hay una tecnología que puede aplicar para cada una de las empresas en su etapa de desarrollo y en su nivel de capacidad financiera también. Eso de mi parte. Pregunta Muy José importante Castillo. perdón. No, adelante. Sí, es muy importante lo que menciona Giselle, lo del tema social de los créditos. No solamente el estándar que ella mencionaba, el del Social Carbon, funciona para el tema social. Algo muy importante es que en la etapa de verificación, o sea, en la etapa número 4 del proyecto, se hace una consulta con la comunidad. O sea, el auditor, el promotor, el consultor, es decir, Alcott en este caso, vamos a la comunidad, entrevistamos a todas las personas que se verían beneficiadas o perjudicadas por el proyecto y en base a ese input es que se toma la decisión si se emite el crédito o no. Si la comunidad dice que no, el proyecto no pasa. O sea, eso no sucede. Y en el caso del el estándar, por ejemplo, Gold Standard, y pongo el ejemplo porque fue la experiencia que tuvimos con Ecoener aquí en República Dominicana, yo tuve la oportunidad de participar de la consulta que se le hizo a la comunidad. Y eso daba gusto escuchar a todos los comunitarios cómo ellos se sentían con los beneficios de la empresa. Actualmente la mayoría de las personas que trabajan allá son mujeres jóvenes, algo que era en su momento contradictorio de cómo iban a trabajar mujeres como mecánicos y cargando y armando paneles solares, pero resulta que sí, que en la comunidad de Comayasa la mayoría son mujeres que saben trabajar con paneles solares. Entonces, todos esos indicadores sociales se colocan en el reporte de ODS que acompaña el crédito y eso puede aumentar el valor del crédito en el mercado. O sea que al final es un negocio hacer las cosas bien, no hacerlas mal. Entonces, si realmente queremos crear un crédito que tenga valor social, que sea un precio justo, se debe de involucrar a la comunidad. O sea, esto no puede ir divorciado. Pregunta a José Castillo que cuáles son los estándares que trabajan con créditos de plástico. Bien, voy a esta slide para que le des un screenshot. En el caso de los créditos de plástico, como le mencionaba, son instrumentos financieros para la economía circular, o sea, no para el cambio climático per se con carbono y emisiones y tal, sino economía circular. Y se benefician las empresas de reciclaje o las empresas productoras de plástico. Y aquí entran Berra, que es este, y Ser Carbono. Y aquí hago una aclaración. En el caso de Alcott, nosotros participamos, personalmente yo, en la creación de esa metodología con Ser Carbono. O sea que la parte de Ser Carbono, economía circular, trabajamos desde Alcott. Pero no significa que estamos casados con Ser Carbono, también trabajamos con Berra para temas de crédito de plástico. Llega otra pregunta de Elisleida Martínez. ¿Existe algún documento nacional que señale qué tener como base para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético? Sí, es el factor de emisión. El factor de emisión es esa variable, esa data
que se calcula en base a la matriz energética del país. ¿Qué quiere decir eso? Es como ese numerito que se utiliza para calcular qué tantas emisiones se ahorran por un proyecto energético en República Dominicana, dadas las condiciones de cómo se encuentra la matriz actualmente. O sea, cómo se contribuye con ese proyecto a que la matriz no sea tan carbonizada. Entonces, Yo creo, perdona que te interrumpa, María Laura, que su pregunta estaba más orientada para ella calcular la línea de base de su empresa que está en el sector energético respecto a las emisiones, o sea, de calcular su huella, de calcular sus emisiones GEI mucho más que los beneficios del proyecto. Si entendí bien la pregunta. ok, bueno, en ese caso lo que hay que hacer es un cálculo de huella del proyecto. O sea, a ver qué tantas emisiones se generaría. A nivel nacional no existe como un procedimiento a seguir, sino más bien es el cálculo de huella. Y la variable que tenemos en común es el factor de emisión, que era lo que mencionaba. Y eso lo da la Comisión de Energía Nacional. Le voy a permitir hablar porque ella levanta la mano, o sea que parece que quiere hacer algún tipo de aclaración con relación a su pregunta. Adelante, Giselle. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ok. Voy a aclarar un poquito la pregunta, sí. Me interesa saber más o menos si existe algo como base en República Dominicana que yo deba tener en cuenta para calcular lo que va a emitir un proyecto en el sector energético. Me explico. Nosotros trabajamos con clientes muy orientados al sector turístico. Entonces, aunque la mayoría de estos no exigen nada, una mira sostenible, todavía no están interesados en esta mira sostenible, pero nosotros como consultora, pues estamos sí interesados en que los clientes empiecen a ver este tema. Entonces, es como ver si ya con esto de la taxonomía verde que sacó el país y algunos documentos que he visto que han salido últimamente, si por ahí ya anda algún tipo de base, por así decirlo, donde podamos empezar a ver cómo un proyecto, por ejemplo, turístico, sabiendo cuánto va a emitir de electricidad mensual, podemos ver cuánto también va a emitir de gases de efecto invernadero y empezar a darle esa visibilidad sostenible entonces a estos proyectos. Ya entiendo tu pregunta y bueno, a nivel nacional no es como que exista un procedimiento como tal, sino que más bien es voluntaria, es algo voluntario del proyecto calcular su huella y a partir de ahí, bueno, pues saber cómo mitigarla, cómo compensarla y cómo hacer alianzas. Por ejemplo, en el caso de Alcot, nosotros también damos ese servicio, nosotros calculamos la huella y podemos ver entonces en qué magnitud se pudiera compensar ya sea a través de proyectos de reforestación o a través de mejoras en la matriz energética. O sea que el primer paso es medir la huella y luego continuar, pero a nivel nacional no, aparte del sistema MRV, que es el Sistema de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, su medición y verificación, no existe nada más. Giselle, ¿tú querías contribuir con algo? Bueno, no sé si me pasaste la palabra, pero bueno, no quisiera repetir lo que decía María Laura. Como normativa nacional de procedimiento para cálculo de huella de carbono, no hay una como tal, hay metodologías internacionales que se utilizan. Lo que sí me llevo como tarea, como coordinadora del Comité de Sostenibilidad y Heidi también, es que podamos proveerles, porque ya esta pregunta nos ha aparecido varias veces, proveerle una lista corta o una lista de proveedores del servicio de cálculo de huella de carbono. Hay consultores en República Dominicana que hacen este trabajo de proveerle a las empresas de hacerle el cálculo de emisiones. Entonces, Heidi, que lo anotemos por ahí para hacer una lista de empresas y de consultores individuales que puedan proveer ese servicio para que lo tengan a mano. Eso de mi parte. De hecho, andan preguntando en el chat el contacto de María Laura. María Laura, si lo puedes compartir Ah, claro. para Y en el caso de Liz Leida, que fue la que hizo la pregunta, también te puedo dejar mi contacto y pudieras ver si realmente te conviene trabajar con nosotros, porque también es algo que nosotros también hacemos y con también huella de carbono y huella de plástico, ambas cosas.
porque ese es como el documento de partida para el tema de los créditos. Bien, mi correo, yo no puedo escribir puntual, sino a cada persona, así que se lo voy a pasar. Ok. Era José Castillo que quería la información. Ah, ya, sí. Bueno, mi correo es mm.ch@alcot.com. Alcot como se escribe aquí. como el chocolate, ch@alcot.com. Pregunto yo, si yo estoy haciendo un estudio de factibilidad de un proyecto, digamos, de energía renovable, solar, dentro de, se está viendo que dentro de los factores a considerar por las empresas está la posibilidad de acceder a este mercado voluntario para compensar los gastos del proyecto. Sí, de hecho, algo muy importante. Para un proyecto participar del mercado de carbono, tiene que ser un proyecto que sin eso no hubiera funcionado a nivel financiero. ¿Por qué? Porque los créditos vienen a rescatar proyectos que si no hubieran sido a través de ese financiamiento, no hubiera sido posible. Por eso se hace un análisis financiero, se calcula la tasa de inversión de retorno del proyecto y en base a esa tasa el proyecto calificaría. Y una orejita aquí. En el caso de República Dominicana, por ser un país en vía de desarrollo, nosotros pasamos ese requisito simplemente por ser una isla en vía de desarrollo. O sea, que es una gran oportunidad porque no tenemos que cumplir tantos requisitos a nivel financiero para poder participar, sino que simplemente por ser aquí el proyecto, ser un país vendedor, tenemos muchísimos beneficios y muchísimas como facilidades para que el proyecto pueda salir. Bien. No veo más preguntas en el chat. Agradecer, María Laura, tu participación en el día de hoy, a todas las personas que se unieron a nuestra capacitación, exhortarles que se unan a las capacitaciones que tenemos en las próximas semanas, agradecerles a todos por su tiempo y nada, cualquier pregunta que puedan tener, cualquier otra inquietud, pueden contactar directamente a la Cámara y dirigirlas al Comité de Sostenibilidad, que nosotros con mucho gusto podemos atender cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Giselle, veo que quieres también decir algo. Sí, unirme al agradecimiento a María Laura por la explicación de qué se trata el mercado de carbono, invitar a las empresas a que puedan, en República Dominicana todavía estamos en pañales en términos de emisión de créditos de carbono en el mercado voluntario y creo que hay muchísima oportunidad. Hay cosas que ya se están haciendo, por ejemplo, pero que no se están verificando y luego vendiendo, entonces invitar a que sigamos investigando más sobre este tema y para la semana que viene pues sería yo que estaría facilitando el curso y el curso va a tratar sobre planes de gestión social de proyectos. Entonces es súper importante que puedan todos participar y que las personas que no participaron en el día de hoy se puedan unir. Vamos a estar hablando de tener un enfoque territorial empresarial y de todo lo que tiene que ver con debidas diligencias, evaluaciones de impacto ambiental y social para empresas, las implicaciones que tiene tener un proyecto en un territorio con comunidades que existen alrededor. Entonces va a estar súper chévere. Vamos a tener un caso de éxito de una empresa dominicana que trabaja directamente con comunidades. Entonces, nada, invitarlos a que se puedan unir y agradecerles a María Laura su excelente presentación. Que tengan un lindo resto del día y que les sea súper provechoso y productivo. Yo creo que había otra persona que tenía, bueno, sí, yo creo que no había nadie más con la mano levantada. Bueno, que pasen feliz resto del día y hasta el próximo miércoles. Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestras valiosas panelistas y muchas gracias, Giselle.
y nos vemos la semana próxima. Bye. Ay, Bye. gracias.